Hello, hello, hello. Saludos, bienvenidos sean todos. Primero, como a modo de introducción, vamos a hablar algo. Y es que cuando tú estudias libros históricos, como el caso de la Biblia, por ejemplo, no puedes interpretar las escrituras. Bendiciones, Ana. No puedes interpretar la escritura sin entender el contexto histórico en que se escribió la Biblia. O sea, la Biblia se escribió hace mucho tiempo. Entonces, para entender muchos pasajes de la Biblia, tenemos nosotros que estudiar en qué contexto histórico se estuvo diciendo, el significado que tenía para esa cultura, y tenemos que estudiar la cultura del pueblo, quién es el emisor, quién es el receptor del mensaje, todos estos detalles que enseñan a la persona cuando estudian teología. Otra cosa, el idioma en que se escribe las escrituras es muchísimo, muy importante. Vamos a ver qué enseñó Jesús, qué enseñó Pablo, qué realmente dicen los versos que se toman para decir estas cosas, como una persona maltratada debe soportar en el matrimonio, incluso violencia física, maltratos de todo tipo, infidelidad y de todo tipo de cosas, pero qué la Biblia enseña realmente al respecto. Eso es lo más importante, ¿verdad? Que el matrimonio es para toda la vida. Vamos a irnos. A Jesucristo le hicieron una pregunta en Mateo 19, me parece. En Mateo 19, algo muy importante. Primero, deben tomar en cuenta, la Biblia no se escribió en español. La Biblia se escribió en hebreo y arameo, el Antiguo Testamento, y el Nuevo Testamento básicamente en griego. No se escribió en español. En la Biblia no existen temas, ni capítulos, ni versículos cuando se escribieron. No existe eso, de que el título, no existen títulos. Los títulos los pusieron a las sociedades bíblicas y nos facilitan la vida a la hora de buscar un versículo. O sea que en Mateo 19 no existe, en el texto griego, no existe capítulo, no existen versículos y no existen títulos. Jesús enseña sobre el divorcio, dice el título aquí. Eso no existe en la Biblia, en el texto original no existe, eso lo agregó la sociedad bíblica. Vámonos, a Jesucristo le hicieron una pregunta. ¿Es lícito? Le está haciendo una pregunta legal, son maestros de la ley que vienen donde él y le hacen una pregunta de la ley, una pregunta legal. Maestros de la ley están preguntando específicamente de Deuteronomio 24. A Jesucristo le preguntan de Deuteronomio 24. Y vamos a ver qué dice Deuteronomio 24. Vamos a ver la pregunta que le dijeron a Jesús. Verso 3, 19:3. Estamos en Mateo 19:3. Vamos a ver cuál fue la pregunta que le hicieron a Jesús, de donde parte toda esta enseñanza, que lamentablemente la mayoría de iglesias están equivocadas. Ya, para comenzar, la mayoría de iglesias están totalmente equivocadas porque no conocen las escrituras y ignoran el contexto en que se escribió la Biblia, e ignoran muchísimas cosas que ustedes van a darse cuenta en unos minutos. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, o sea, la pregunta era una pregunta, como decimos, bucapié en República Dominicana. ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Aquí no está hablando de divorcio. Aquí está usando la palabra repudiar. O sea, dejarse de su mujer por cualquier causa. A Jesucristo no le preguntan del divorcio. ¿Por qué no le preguntan del divorcio? Porque es del repudio que le están preguntando. ¿No? Incluso hay versiones que dicen, es lícito divorciarse de su mujer por cualquier causa, pero la palabra que se utiliza en griego no es divorcio. Es separación, es repudio. Es que se dejaron una pareja por cualquier causa. Entonces Jesucristo le da una respuesta, pero antes de eso, vámonos a irnos al texto original donde sale todo esto, Deuteronomio 24. En Deuteronomio 24 vamos a darnos cuenta que el divorcio y el recasamiento es bíblico. En Deuteronomio 24 la ley establece las reglas del divorcio y las reglas del recasamiento. Vamos a leer. Estamos en Deuteronomio 24, 1 en adelante. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, o sea, la toma y se casa legalmente, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio
y se le entregará en su mano y la despedirá de su casa. Ahí ustedes me dirán, no, pero cosa indecente es que la mujer no era virgen y que ya había estado con otro hombre. No, en ese caso la pena era de muerte. En ese caso no era el repudio ni el divorcio, sino pena de muerte. Cuando una persona, ¿se acuerdan el caso de Jesús, que la mujer fue sorprendida en acto de adulterio? Bien. Cuando algunos tomaremos, estamos en el contexto histórico, yo no estoy diciendo que yo creo esto, que esto debe serse así, no, estamos en el contexto histórico bíblico, es lo que estamos hablando. Entonces, si encontraréis alguna cosa indecente, aquí no es específico qué aplica para la palabra indecente. Le escribirá carta de divorcio y se le entregará en su mano y la despedirá de su casa. Hubo un problema, una situación, el hombre le dará carta de divorcio y la mujer la despedirá de su casa. Ok, aquí establece la ley el divorcio, porque el hombre encontró algo indecente. Verso 2, en el verso 2 de Deuteronomio 24 está establecido el recasamiento. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Bendiciones, Ángel Emilio. Y salida de la casa, la mujer podrá ir y casarse con otro hombre. Ahora hay una regla. Si este segundo marido con que ella se casa le da la repudia y le da carta de divorcio, el primer marido no puede volverse a casar con ella. La diablura que enseñan en la iglesia, que la mujer tiene que dejarse y el hombre irse a casar con la primera esposa. Eso lo prohíbe la Biblia. Esta gente tiene tan poco conocimiento, estos pastores tienen tan poco conocimiento de las escrituras, que están mandando a la gente a violar la Biblia. Dice así: pero si la aborreciera este último, este segundo marido con que se casó, y le escribiere carta de divorcio y se le entregara en su mano y la despidiera de su casa, y si hubiera muerto o si hubiera muerto el postrero hombre que la tomó por mujer, ya sea que quedara viuda o se divorcie del segundo marido, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer después de que fue envilecida, después que estuvo con otro hombre, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Eso es perversión. Lo que enseñan estas iglesias, estas congregaciones, falta de conocimiento, es diabólico y antibíblico. Tú no puedes separar un matrimonio estable que se convirtió para mandarlo a casar con la primera esposa, que están divorciados y separados hace qué sé yo cuántos años, o no importa los años, porque aquí dice la Biblia que no puede esa mujer volverse a casar con el primer marido, porque es perversión. No pervertirá la tierra, es desagradable, es abominación delante de los ojos de Jehová. O sea que lo que están enseñando esta iglesia es abominación, divorciando a una pareja para que se case con la primera pareja que tuvieron. Es abominación, lo acabamos de leer. Entonces aquí en estos 4 versos está establecido el divorcio y está establecido el recasamiento, pero está establecido que si hay un segundo divorcio, la mujer no puede volver a casarse con el primer marido. Todo lo contrario a la diablura que enseñan en las iglesias hoy en día, porque son neófitos, no estudian la Biblia. Vamos a repetir estos 4 versos y luego nos vamos a Mateo a ver qué fue lo que Jesús dijo y qué fue lo que Pablo dijo y enseñó. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se le entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa, el mismo día que salió, podrá ir y casarse con otro hombre. O sea, esa mujer con carta de divorcio es libre de casarse con otro hombre. Es lo que la Biblia enseña. Pero si la aborreciera este último y le escribiera carta de divorcio, también se divorcia. O si él muere,
Pero si lo aborreciera este último y le escribiera carta de divorcio y se le entregara en su mano y la despidiera de su casa, o se hubiera muerto el último hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Ahí terminamos. Sigue hablando más casos, habla de regulación de la poligamia y todo ese tipo de cosas culturales de la época, con quién te puede casar, con quién no te puede casar, pero no es el tema en este momento. Podemos hablar de esas cosas que serían un poquito más controversiales que esta. Ahora vamos a lo que Jesús enseñó sobre esto. Entonces a Jesucristo le preguntan, ¿es lícito dejar a su mujer por cualquier cosa? En Deuteronomio 24 habla de sin contar algo indecente, parece por cualquier cosa. Es lícito dejar a su mujer, pero no está hablando de divorcio, sino de repudio. Entonces, repudio es una cosa y divorcio es otra. Repudio es separación, cuando la gente se deja. Dice así, después le hicieron una pregunta, vamos a leer la pregunta nuevamente. Mateo 19:3 dice, entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito el hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y le digo, por esto dejará el hombre padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Ahí le pregunta, entonces, ¿por qué mandó Moisés a dar carta de divorcio y repudiarla? Ve cómo son dos cosas diferentes, carta de divorcio y repudiarla. Jesucristo le dice, el plan original no fue así, en el principio no fue así. En el principio Dios creó un hombre y una mujer. Y lo que Dios unió, no lo separa el hombre. Ahora yo te pregunto, ¿todo el que se casa lo une Dios? ¿Cuál es el motivo por qué la gente se casa? Hay gente que se casa por intereses económicos. Hay gente que se casa por conseguir un documento, una visa. Hay gente que se casa porque la muchacha se ve bonita, porque le atrae la nalga, porque le atraen los senos, porque está buena la muchacha, porque el muchacho es elegante, porque tiene dinero el muchacho. Es un buen muchacho, un buen partido. Ahora pregunto, ¿eso lo unió Dios? Porque lo que Dios une, nadie lo puede separar. Porque la Biblia dice que lo que es de Dios permanece. Y la Biblia dice que Dios es amor y lo que el amor une, nadie lo puede separar. Ahora, no todo el que se casa, ahí no dice que todo el que se casa lo unió Dios. No, no dice eso. Dice que lo que Dios juntó, que no lo separe el hombre. Entonces ahí le preguntan, pero entonces ¿por qué Moisés mandó a dar carta de divorcio? Muy buena pregunta. Y repudiarla. Él le respondió, por la dureza de vuestro corazón os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Dice así, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. O ven aún, que no se pueden divorciar, porque el que se casa con la repudiada adultera y la repudiada también adultera si se vuelve a casar. No está hablando de divorciada. ¿Por qué Jesucristo dice, por vuestra dureza de corazón Moisés le mandó la carta de divorcio? ¿Por qué? Porque los hombres repudiaban a la mujer, pero no le daban carta de divorcio. Y esa mujer seguía legalmente casada a ese hombre. Y cuando esa mujer se quería casar con otro hombre, entonces el hombre reclamaba que estaba adulterando y que debía recibir pena de muerte. No sé si está entendiendo. Entonces Jesucristo, por la dureza de vuestro corazón, que quieren mandar a la mujer a la casa, pero que no se vuelva a casar más nunca, que no pueda rehacer su vida. Entonces Moisés, viendo esa maldad de los hombres,
Entonces digo, no, tienen que darle libertad y salida de la casa con la carta de divorcio en la mano, es libre desde ese momento de casarse con quien ella quiera, con otro hombre. Es libre de casarse. Entonces, esto está muy claro. Entonces, Jesucristo está hablando del repudio. No, pero nos dice que no sea por causa de fornicación. Oye, ¿cómo interpretan esta gente? Que si es uno de las parejas infiel, eso no es fornicación, eso es adulterio. Y la pena para adulterio en los tiempos de Jesús y en los tiempos de Moisés era pena de muerte. O sea que ahí Jesucristo, cuando habla del caso de fornicación, no está hablando de adulterio, sino que cuando el hombre se casaba, la mujer no era virgen, era porque ya había estado con otro hombre, él la podía devolver, él la podía repudiar. Entonces dice, el repudio es admitido cuando esa mujer ya había tenido sexo con otro hombre y ese hombre era engañado. Pero si ese hombre sabía que esa mujer ya había tenido, ya no era un engaño, porque eso pasaba con muchísimas mujeres. El caso de Ruth, la moabita, ya ella tenía un esposo y se casó con Boaz, ya él no era virgen. Pero Boaz sabía que esa mujer ya que no era virgen y no hubo ningún problema en ese sentido. Hijo del Rey nos manda a buscar Malaquías 2:16. No sé qué dice Malaquías 2:16, pero vamos a irlo buscando. Vamos a ver qué dice Malaquías 2:16. Pero no sé si van entendiendo. A Jesucristo le dijeron, es lícito repudiar a su mujer. No está hablando de divorcio, está hablando de repudio, no de divorcio. Entonces, por la dureza del corazón, Moisés le mandó a dar carta de divorcio. ¿Qué dice Moisés? La mujer con la carta de divorcio es libre de casarse con quien ella quiere. Malaquías 2:16, ¿qué dice? Vamos a ver. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues de vuestro espíritu y no seáis desleales. Tengo que estudiar el contexto que está diciendo esto aquí, pero aquí no me está hablando. Bueno, está hablando de la infidelidad de Israel. Pero si te va al contexto, quien está repudiando a Israel es Jehová. Él aborrece el repudio porque él quisiera la fidelidad de Israel. Pero Jehová incluso se divorció de Israel. Dijo, yo me he divorciado de Israel. En el libro de Joel, me parece, o de Oseas, habla que él se divorció de Israel. Hasta Dios se divorció. Y él está hablando del repudio de Israel por la infidelidad de Israel. Donde él se vio obligado, dice, yo aborrezco tener que repudiar a Israel. Yo no quisiera, yo no quiero, pero me ha sido infiel. Con otros dioses, con otros pueblos, con otra adoración. Pues yo no tengo otro remedio que aborrecerla, no tengo otro remedio que repudiarla, no tengo otro remedio que divorciarla. La Biblia habla que Jehová se divorció de Israel. Que todos estos son términos legales de la ley. Y Jesús no vino a violar la ley, sino a cumplirla. Entonces Jesucristo lo que está hablando ahí, a no ser por causa de fornicación. Ve que si él es infiel, no, eso es adulterio. Y la Biblia había pena de muerte. ¿Se acuerdan de la mujer que fue llevada ante Jesús? Que fue encontrada en pleno acto de adulterio. Y la ley dice que debe morir apedreada. Entonces Jesucristo no está hablando que si una persona adultera, en ese caso sí se acepta, pero entonces tiene que quedarse solo. No, lo que está diciendo es que la mujer repudiada, si se casa con otro hombre, comete adulterio porque no está divorciada, sino repudiada. Entonces Jesucristo lo que está diciendo es que si la repudia, tienen que darle carta de divorcio a la mujer. Lo que mandé por la dureza del corazón de los hombres. Y en la cita que me acaba de decir es que él tuvo que
Y si lo podemos leer en el capítulo completo, lo habla claramente que él está reprendiendo la infidelidad de Israel y él aborrece tener que repudiar a Israel como lo hizo y como dice la Biblia que me divorcié de Israel. Vamos a otra cita que utilizan mucho, que es la de Romanos capítulo 7. No tiene que ver con matrimonio, pero Pablo toma una analogía del matrimonio para aplicarla en cuanto a la ley y la gracia. ¿Acaso ignoráis, hermanos, Romanos 7, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si su marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Está hablando de la viuda, que ya no es esposa porque es viuda. Así que si en vida del marido se une a otro varón, está hablando lo mismo que Jesucristo dijo. O sea, su esposo está vivo, si se une a otro varón comete adulterio. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de manera que si se uniere a otro hombre, a otro marido, no será adúltera. Ahí no está hablando de divorcio. Ahí está hablando de una mujer que tiene marido. La que está divorciada no tiene marido. Porque acabamos de leer en Deuteronomio capítulo 24 que es libre de casarse con quien ella quiera. Es libre, no tiene marido. Entonces aquí está una mujer que tiene marido. El marido está con vida. No puede casarse con otro hombre porque no está divorciada. Tiene marido. La mujer que está divorciada no tiene marido. Le llaman ex marido. Eso está muy sencillo. O sea, si una mujer tiene marido, se junta con otro hombre, comete adulterio. Lo mismo que Jesús explicó, exactamente lo mismo. Pero ahí no está hablando de mujer divorciada. Dice la Biblia que la mujer divorciada es libre de casarse con quien ella quiere. O sea que aquí lo que hay ignorancia a la hora de entender las escrituras. Por la escritura lo hablan demasiado claro. Vámonos a Corintios. 1 Corintios capítulo 7, desde el verso 10 en adelante. Pero los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Aquí no está hablando de divorcio, está hablando de separación. Siguen legalmente casados. Y si se separa, quédese sin casar. O reconcíliese con su marido, no de ex marido, sino su marido. Y que el marido no abandone a su mujer. Porque si no hay divorcio, son marido y mujer. Entonces, esto tampoco aquí está hablando de divorcio. Está hablando de separación. Es donde está el gran problema. Cuando la Biblia habla de divorcio, dice que la mujer es libre, con la carta en la mano, salida de la casa del marido, es libre de casarse con otro hombre. Y no está pecando porque es libre. Tiene carta de divorcio. ¿Dónde peca? ¿Dónde comete adulterio? Si todavía el marido está vivo y si todavía siguen legalmente casados. Es todo lo que los pasajes que hemos leído enseñan. Hasta Dios se divorció de Israel. Vamos a buscar esa cita. Hasta Dios puso el ejemplo. Jeremías 3:8. Dice así. No es Jeremías 3:8. ¿Dónde está esa cita? Es en Jeremías 3, tiene que ser así. Está fuerte esto. Lo mismo que está hablando en Deuteronomio 24, es lo mismo que está hablando en Jeremías 3. O sea, tú vas y fornicas con otros maridos, hablando espiritualmente de Israel, y quieres volver a mí.
La tierra queda totalmente profanada, porque tú eres como una ramera que está con muchos amantes. Y sin embargo, vuelve a mí, declara el Señor. Más adelante, no tengo la cita aquí en mi cabeza, donde Dios le dice a Israel que se ha divorciado de Israel. Que me divorcié de Israel. Entonces, aquí lo que vale aclarar es, estaba instituido. En el principio, el plan ideal de Dios no es así. Claro, Dios aborrece el repudio. Pero está hablando a quien Dios mismo repudió. Dice, yo te aborrecí, te repudié, pero yo aborrezco hacer eso. Pero tú has fornicado con todos los reyes de la tierra, con todos los dioses paganos. Entonces, por eso tengo yo que repudiarte. Yo aborrezco, yo no quiero hacer eso. Yo lo que quisiera es que tú fueras fiel a mí, dice el Señor. Entonces, en el principio, varón y hembra los creó. O sea, yo creo un hombre y una mujer. Imagínate, si Adán se divorciaba de Eva, ¿con quién se iba a casar? Dios diseñó una mujer específica para ese hombre, y a un hombre le diseñó un hombre específico para esa mujer. En lo que tenían que ser compatibles, eran compatibles. Lo que tenían que ser diferentes, eran diferentes. Lo que debían ser iguales, eran iguales. O sea, Dios diseñó esa pareja. Eso fue una pareja de diseño. Ahora, no todo el que se casa es una pareja de diseño. O sea, la gente debe pensarlo bien antes de ir al matrimonio. Debe analizarlo bien, debe dejarse dirigir por el Señor, debe pedir la dirección de Dios, y no porque un hermano me diga. O sea, a mí me dice una persona, mira, esa es la sierva de Dios. Si no me gusta, esa no es la sierva de Dios. Si no me agrada, si yo veo que somos incompatibles, esa no es la sierva de Dios. Mira, que el Señor me dio una palabra, que será ese muchacho y me voy a casar con él. Y teniendo amor, ese muchacho le da una trompada, le da una galleta, es violento. Ese no es de Dios, hermana. Aunque te haya profetizado Zambalá, el profeta que sea, eso no es de Dios. No, tú no puedes aceptar ningún tipo de agresión, hermana. Para nada. Nunca acepte. Si en el noviazgo ese hombre es agresivo, imagínate cuando sean pareja. Lo mismo para las mujeres. Los hombres no debemos aceptar violencia física, ni siquiera verbal, de violencia de ningún tipo. La violencia es mala. No debemos ser tolerantes a la violencia. No debemos permitir que esas cosas ocurran. Las parejas son para quererse, para amarse, para ayudarse, para motivarse. Pero ¿cuánta gente hay en la iglesia que tienen 20 años que ni siquiera tienen relaciones sexuales? Yo conozco gente, pastores, ministros, líderes de iglesia, que tienen muchísimos años que no tienen relaciones sexuales con su esposa. Aquí está mi amada esposa, ponte de pie, mi amor. Y toda una apariencia, un engaño. Si dos personas no están conviviendo, eso no es un matrimonio. A no ser que haya problemas físicos que le impidan. Pero dos personas que estén en salud y que no tengan intimidad, eso no es un matrimonio. Dos personas que nada le impide tener relaciones sexuales y no hay ni siquiera una caricia, no hay ni siquiera un gesto. Hay matrimonios que duermen en habitaciones separadas. Siervo y sierva del Señor. Gente predicando por todos los púlpitos, por todas las iglesias. ¿Eso es de Dios? No. Eso no es de Dios. Eso no es un matrimonio. Un papel no es un matrimonio. Un papel no es un matrimonio. Si tú y tu esposa no conviven, no son compañeros de vida, de trabajo, cómplices de vida, ustedes no son un matrimonio porque un papel diga que ustedes están casados. Ahí es donde está el gran problema. La gente cree que el matrimonio, incluso en los tiempos bíblicos, no existía un papel de matrimonio. Nada más existía un papel de divorcio. Y no para el hombre, para la mujer, porque el hombre no tenía problema con casarse varias veces. Es el contexto cultural. Yo no estoy hablando que estoy a favor o en contra, no estoy hablando de eso. Estoy diciendo que en el contexto cultural que se escribió la Biblia, que es de Moisés, incluso en los tiempos de Cristo, no había un certificado de matrimonio, no había un papel de matrimonio. Era una conversación entre familia. Una decisión, tú vas a ser mi esposa, era una decisión, un acuerdo de familia, de palabras.
Ahora, el divorcio sí, para que ese hombre no reclamara, esa es mi esposa. No, usted me firmó que yo no soy su esposa. Así que yo no estoy cometiendo adulterio. Yo soy libre de casarme con quien yo quiera porque usted me votó y me firmó una carta que yo estaba votada. Que no fue una botada de boca. Ahora, si estaba botada de boca, no podía casarse con otro hombre porque no tenía carta de divorcio. Entonces, si esa mujer se casaba con otro hombre, estaba botada, ¿verdad? El hombre la botó de la casa, se fue de la casa, la mujer se casa, pero no tenía carta de divorcio. Entonces ahí es donde ella comete adulterio, y el que se casa con la repudiada comete adulterio porque esa mujer continuaba legalmente casada ante ese hombre porque no tenía carta de divorcio. Entonces ahí es donde dice la Biblia que tiene que quedarse sola porque no tienen carta de divorcio. El que se separa, dice Pablo, que se quede solo o reconcíliese con su marido, porque es su marido, no su ex marido. Ahí no está mandando a que te reconcilies con tu ex marido, sino con tu marido. Si es ex marido, la Biblia prohíbe rotundamente que te vuelva a unir a tu ex marido si ya tú tuviste un segundo matrimonio. Si ya tuviste un segundo matrimonio, vamos a volverlo a leer. Ya con esto terminamos, está muy claro, demasiado claro. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se le entregará en su mano, toma, y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Porque tenía carta de divorcio. No era repudiada. Era repudiada pero con carta. Entonces ya legalmente puede casarse con otro hombre. Ahora, si él la repudiaba, se separaban, ella no podía casarse con otro porque estaba separada. Es donde Pablo dice que la mujer que se separe no puede casarse con otro hombre, que debe tratar de reconciliarse o quedarse sola porque está separada. Por eso dice, vuelve a juntarse con su marido. Pero si tiene carta de divorcio, ese hombre ya no es su marido. Se llama ex marido. Ya no es su esposo. Incluso la Biblia prohíbe. Si tú te divorcias, no es nada si tú te vuelves a casar, no hay problema. Pero si ya tú te casaste con otra mujer, tuviste otra mujer y esa mujer tuvo otro hombre, tú no puedes volver a juntarte con esa mujer. Y es lo que la Biblia, las iglesias están haciendo hoy en día. Así mismo, hermana Yuli. Hermana Yuli dice de gente que cogen el divorcio como un relajo. Apoyándose en estos versículos. Dice sí. Y salida de su casa podrá ir a casarse con otros hombres. Aquí está hablando de recasamiento. Podemos casarse, claro que sí. Pero si la aborreciera este último y le escribiera carta de divorcio y se la entregara en su mano y la despidiera de su casa, o si hubiere muerto el último hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Entonces, es diabólico lo que algunas iglesias están haciendo, divorciando matrimonio para que busque a su primera esposa o se quede solo. Aquí dice la Biblia que eso es abominación delante de los ojos de Jehová y que eso pervierte la tierra. Pervierte la tierra. Esa práctica que las iglesias están haciendo, divorciando gente para que busque a su primera pareja, pervierte la tierra. Si su primera pareja, ahora bien, usted se divorció, ¿verdad? Y lo quedaron solos y después entienden que quieren arreglar la situación, no hay ningún problema, porque ya esa mujer no ha estado con otro hombre, ya ustedes no han estado con otra pareja, sino que decidieron reconciliarse y casarse de nuevo. La Biblia no prohíbe eso. Pero si esa mujer tuvo otro matrimonio, 3 matrimonios, no puede volver a casarse con el primer marido. Y la iglesia dice, no, ese es el único matrimonio que cuenta delante de Dios. Aquí dice Jehová que no debe casarse con el primer esposo después que ya tuvo con otro. Entonces lo que usted está enseñando dice aquí que eso es abominación delante de los ojos de Dios. No lo digo yo.
No lo dicen aún, lo dicen las Escrituras. Lo acabamos de leer en Deuteronomio 24:4. Entonces, eso es lo que la Biblia enseña. No confundan repudio con divorcio. No confunda fornicación con adulterio. Jesucristo no dijo a no ser por causa de adulterio, no, él habló a no ser por causa de fornicación, que es algo totalmente diferente. Entonces, no podemos tomar las cosas a la ligera. Una hermana me escribió, ella es recasada y de su segundo matrimonio ellos son pastores y también están separados actualmente. Me dijo, no, tú no puedes enseñar eso públicamente porque ahora la gente va a comenzar a divorciarse. Yo tengo que decir lo que la Biblia dice, lamentablemente. O sea, lo que la Biblia enseña. Yo no puedo estar hablando mentiras, como están hablando los pastores hoy en día, diciendo cosas conveniencias. Es lo que la Biblia enseña. Ahora, la gente no debe tomar la cosa a relajo. Ahora, debe pensarlo muy bien antes de casarse. Debe tomar. Y después del matrimonio, deben aprender algo. Y voy a ver si grabo otro video. Me prender el aire acondicionado para que alguien apagó el aire. Aquí se está calentando. Vamos a grabar un video sobre relaciones. Vamos a grabar un video y vamos a hacer hoy mismo. Después de unos minutos de descanso voy a volver nuevamente. Vamos a hablar algo. Porque el hermano Julio habló de negociaciones. Y yo no estoy de acuerdo con las negociaciones. Yo no estoy de acuerdo con los acuerdos del ego, como yo lo llamo. Y esta segunda enseñanza que voy a hablar no es bíblica. Podemos encontrar versos bíblicos para apoyarla, pero vamos a hablar sobre la verdad. Sobre la verdad. Y el ego, que aunque a veces el ego aparenta que estamos buscando la verdad, pero a veces es un sustituto de una verdad que nosotros nos creamos, pero no tiene nada que ver con la verdad. Cuando dos personas se ponen de acuerdo en la verdad, no hay que tener acuerdos, no hay que ceder, de que yo cedo para que tú cedas y por lo que llegamos a acuerdo, yo cedo esta parte, tú cedes esta parte. Esos acuerdos a la larga tampoco funcionan. Eso puede prolongar una relación, pero no resuelve el problema. Eso causa infelicidades. Lo que sí logra es cuando nos olvidamos del ego y empezamos a perseguir la voluntad de Dios en nuestra vida. Y la voluntad de Dios es buena, agradable, perfecta y nos da felicidad. Y ya renunciamos a la búsqueda de la felicidad a través del ego, sino la búsqueda de la felicidad a través de la santidad. Así se va a llamar el próximo video. La búsqueda de la felicidad a través de la santidad. Dios les bendiga.